reconocimiento. Hoy va a venir el maestro Aragón, va a tener una participación hoy con un tema muy interesante, lo hemos dividido en dos partes, una primera parte hoy y una segunda parte el próximo miércoles para seguir platicando del mismo tema. Ortomolecular Sonora, las vitaminas y el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita. Presenta. Charlando con los expertos. Pues con el maestro Ricardo Aragón, que es su participación de hoy, la primera parte de este tema. Pues ¿cómo lo denominaste, maestro? 8 de marzo, Día Digno. Así es, maestro. Agradecer el espacio y decir que desde acá saludamos este resurgimiento de las voces de las mujeres valerosas, que ya en verdad ya las extrañábamos. Si recordamos que en el contexto de la pandemia pues había prácticamente limitado la posibilidad de ocupar los espacios públicos y las calles, pero que hoy pues las mujeres han vuelto a salir y tomar las calles, y creo que es motivo de saludarlo con mucha solidaridad en este punto. Yo creo, maestro, que por las intervenciones que ya que me han antecedido, han hecho un resumen puntual sobre las largas luchas que las mujeres han tenido en diferentes etapas de la historia, y luchas que generalmente los que me han antecedido en la voz han situado geográficamente más allá de nuestro territorio, y generalmente las ubican en otros países. Yo creo que bien valdría la pena echar la mirada hacia nuestra propia realidad nacional y empezar a hurgar sobre aquellas experiencias que de alguna manera están emparentadas con esos movimientos, y que la verdad es que en nuestro país existe toda una experiencia bastante importante. Me gustaría en esta primera intervención hacer tres apuntamientos de manera muy específica, tratando un poco de aprovechar las intervenciones que ya se hicieron para no volver a ellas. Mira, el primer punto que me gustaría señalar tiene que ver con las dificultades que las mujeres han enfrentado en sus luchas, dificultades que podrían, establecerse en los siguientes términos. Cuando uno revisa las etapas político-militares que han decidido el destino de este país, uno encuentra que estas luchas no se pueden explicar sin la intervención y la contribución de las mujeres mexicanas, y que podrían señalarse de la siguiente manera. Si uno ve, por ejemplo, si partimos, digamos, de la primera etapa de lucha, que pudiéramos situarla, digamos, en la etapa de la conformación de este país como una república independiente, uno encuentra que esta etapa de la guerra de independencia, las mujeres tuvieron una intervención bastante importante. Hay evidencia, por ejemplo, de que durante estas primeras experiencias se calcula que alrededor de unas 300 mujeres tuvieron una intervención en los distintos campos de batalla y desempeñaron roles que fueron significativos para acabar, digamos, con el dominio del Imperio Español, que representaba más de 3 siglos de un tutelaje avasallador. Creo que después de que las mujeres tuvieron intervenciones muy decisivas y jugaron roles, por ejemplo, de auxiliar en los hospitales a los heridos, fueron mensajeras, traficaron con la información,
dieron información sobre los movimientos que se preparaban en contra de los insurgentes. Sabemos que, por ejemplo, Morelos tenía a su lado mujeres que las informaban de manera muy oportuna sobre los planes que se preparaban en contra de la insurgencia, y que muchas veces Morelos tenía información mucho más anticipada que las propias fuerzas realistas, y eso le permitía avanzar en su causa. Pero a pesar de estas contribuciones muy significativas, cuando se revisa los resultados de estos procesos, como es el caso, por ejemplo, del resultado digamos, de la consumación de la lucha de independencia, cuando analizamos los resultados, por ejemplo, de la guerra de reforma, de la intervención contra las fuerzas extranjeras, o cuando revisamos los resultados del triunfo de la Revolución Mexicana, uno encuentra que estos resultados no respondieron de manera justa a las aspiraciones y las motivaciones con las que las mujeres se involucraron en estos procesos. Por ejemplo, si nosotros revisamos la trayectoria, digamos, de las constituciones mexicanas, que arranca, digamos, con la Constitución de 1824, pasando por la del 57 y luego la del 17, encontramos nosotros que estas constituciones prácticamente dejaron de lado todas las aspiraciones e inquietudes que las mujeres dejaron de manifiesto en sus luchas, y prácticamente las ignoraron, la dejaron fuera. No hubo ninguna espacio, digamos, que reconociera derechos, que reconociera inquietudes, que reconociera anhelos. Y sin embargo, ellas habían sido sumamente importante para la consecución de esos instrumentos legales. Vemos, por ejemplo, cuando uno revisa los capítulos sobre derechos ciudadanos y derechos civiles, lo que encontramos es que hay una concentración muy, pero muy poderosa que beneficia de manera muy exclusiva a las mujeres, a los hombres. Y para eso, pues para poder tener, digamos, la categoría de ciudadano y tener los derechos y la garantía de ejercerla, pues habría que cumplir con una serie de requisitos que los únicos que las podían cumplir eran los varones, aun cuando las constituciones no hacían referencia de manera explícita que las mujeres quedaban excluidas de estos marcos normativos. Lo que quedaba de manera muy, muy claro es que el conjunto de requerimientos y de condiciones que se establecía para poder ejercer derechos de ciudadanía, pues eran condiciones que las mujeres definitivamente no las tenían. Por ejemplo, me gustaría citar uno de los requisitos, que tenía que ver con el hecho de ser una persona letrada, haber ido a la escuela y tener algunas nociones sobre los asuntos públicos y sobre el quehacer de la vida pública. Este requisito que no decía explícitamente que si la mujer no lo tenía, no podía ejercer su derecho de ciudadano, no lo decía explícitamente, pero al establecerlo se puede inferir que de manera tajante descartaba a la mujer para acceder a derechos de ciudadano. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa los programas, los contenidos curriculares que las escuelas ofrecían a los jóvenes de esa época, que los preparaban con ese perfil hacia la ciudadanía, uno encuentra, por ejemplo, que los varones en sus planes de estudio sí tenían, digamos, la oportunidad de estudiar una serie de materias que los habilitaban con una serie de nociones básicas que iban a ser como requisitos para poder ejercer el derecho de ciudadanía. Por ejemplo, eran varones que podían estudiar catecismo político, que podían estudiar doctrina cívica,
que podían estudiar historia patria, y todas estas materias, pues al final de cuentas, lo que versaban era justamente sobre reglamentos, sobre leyes, sobre asuntos públicos, sobre organización del Estado, ayuntamientos, etcétera, etcétera. Todos estos elementos que te digo que están formando, digamos, un pensamiento de ciudadano, una cultura cívica que era fundamental para poder acceder al derecho de ciudadano. Si te vas a revisar los planes de estudio que se ofrecían para las escuelas donde ingresaban los alumnos, uno encuentra que allí en los contenidos programáticos hay serios, preocupantes vacíos con respecto a este tipo de asignaturas. Estas asignaturas no están diseñadas para que formen parte de los programas y de los contenidos curriculares que las mujeres llevaban. Es decir, en lugar de civismo, pues lo que tenían que estudiar era doctrina cristiana, en lugar de historia patria, tenían que estudiar historia de la religión o historia sagrada. En lugar de catecismo político, lo que tenían que estudiar era moral, lo que tenían que estudiar era tejido, bordado, y toda una serie de contenidos que lo único que hacían era justamente establecer un clima de segregación donde las mujeres se estaban preparando para desempeñarse en un mundo muy lejano a los asuntos públicos, a los asuntos cívicos, y de esa manera la escuela, lejos de ayudar a atenuar esos baches o de responder a las inquietudes que las mujeres ya han mostrado, pues lo que hacía era reafirmar un mundo estereotipado con una serie de características que la perfilaban justamente para el mundo privado, solamente para el hogar. Y en ese sentido, pues a pesar de que las estructuras escolares actuaban, digamos, en favor de la reafirmación de esto, pues las mujeres de todas maneras, ellas tenían inquietudes y en ese sentido, me parece, pues, que la Constitución, como decía, a pesar de que su formación las mujeres tuvieron mucho que ver en la participación en sus luchas, pues a la hora de llegar las dejan fuera. Mira, te diré dos cosas. Algunos estados tenían avances muy importantes que mostraban pues que las mujeres tenían estos intereses. El caso del estado de Veracruz, por ejemplo, hacia los años de 1840, se ha considerado que es el primer estado que aprueba una constitución en el cual establece una serie de artículos que abre espacios para que las mujeres asistan a las deliberaciones parlamentarias, pero en calidad de testimonios de honor, digamos, ¿ve? Pero de cualquier manera, la Constitución lo que hacía era un reconocimiento explícito de que las mujeres o de que los asuntos públicos y los debates parlamentarios eran motivo de interés de las mujeres y por eso tenían reservados espacios para que pudieran estar allí. Algunos viajeros, por ejemplo, desde las primeras décadas del siglo XX, han escrito en sus diarios de viaje una serie de descripciones sobre la imagen que se formaban de las mujeres con respecto a las cosas que le interesaban de manera muy, muy notoria. Y claro, son viajeros que describen a mujeres fundamentalmente de las ciudades. Entonces, estos escritos admiran, reconocen que las mujeres tienen una gran inquietud, una gran curiosidad, una gran deseos de tratar de los asuntos públicos, de intervenir en los procesos de construcción del destino. Y quiero terminar, maestro, señalando dos ejemplos que a mí me parecen ejemplares, digamos, de estas entregas
de las mujeres cuyas luchas, si bien es cierto en este momento no están en ellos las preocupaciones centrales que hoy están en la lucha de las mujeres, que es el acoso, la violencia, el feminicidio. Estas mujeres son otras las motivaciones, son otras las preocupaciones, pero al fin es lo que está moviéndolas. Hay dos pasajes muy breves que quiero comentar y que es el siguiente. Mira, hacia 1815, en plena guerra de la independencia, de esta independencia de carácter popular, en donde los curas llevaban la dirección. Maestro, si quieres, enúnciamelos y lo desarrollas en la segunda parte el próximo miércoles. Enúnciamelos. Sí, decir los testimonios, digamos, de la visión que ellas tenían con respecto al papel político de las mujeres en el contexto de la guerra. Y 100 años después hay un parte militar de otro militar, de la Ciudad de México, y este es un parte militar de aquí, de la región del Yaqui, de un militar encargado de la guerra de exterminio de los yaquis, que también 100 años después establece que la mujer yaqui es justamente con una gran inquietud política y uno de los peores enemigos, ellos dicen, de la guerra que el Estado les está haciendo. Muy bien, maestro, pues excelente primera parte, maestro, y platicamos el miércoles para que continúes. Yo creo que nos está dando muchas luces este recuento histórico, este planteamiento histórico que estás haciendo, que habremos de ampliar el próximo miércoles, maestro. Muy bien. Ricardo Aragón. Bien, pues terminar. Gracias. Sí. Muchas gracias, maestro. Ándale, sí. Hasta luego. Estás muy bien. Gracias. Pues con estos planteamientos del maestro Aragón, pues se va reforzando pues la idea de que hay una maquinaria por ahí social, pues, que tenemos que ir desmontando. O sea, híjole, muy complejo, pero bueno, por eso la importancia de los elementos disruptivos que estamos viendo en este momento. O sea, se tiene que romper muchas cosas, se tiene que romper, desgraciadamente, así es la historia. Tiene que haber elementos disruptivos, ¿sí?, que echen abajo cadenas, y son cadenas que vienen, como decía Clara, de siglos, como decía el maestro Ricardo Aragón Pérez, ¿sí?, que aquí en México, pues desde Nueva España, y que hemos venido arrastrando. Bueno, el próximo miércoles vamos a continuar con esta interesante disertación del profesor e historiador Ricardo Aragón Pérez. Muchas gracias al profesor. Café Tatiasca, el café del gran señor, café auténtico de altura, presenta. La frase del día. En confieso que he leído. Pues la frase del día es de uno de los autores clásicos, que se lo encuentra por ahí en la forma que sea, jocosa, seria, dramática, poema, obra de teatro, etcétera, hay que leerlo. Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Ceballos. Francisco de Quevedo, para todos los amigos, ahí está, siglo XVII, él nació el 14 de septiembre de 1580 en Madrid, a finales del siglo XVI, y prácticamente vivió pues hasta 1645, el siglo XVII. Él nació en Madrid, ¿sí?, y falleció en Ciudad Real. Se le conoce como Francisco de Quevedo. Era una persona que desde pequeño tuvo problemas con sus piernas y bueno, se burlaban mucho de él, y él también desarrolló una literatura muy satírica, que también sabía burlarse, y fuerte, pesado. Es uno de los autores más destacados de la historia de la literatura española, ¿sí?, conocido especialmente por su obra poética, y también la narrativa, el teatro, diversos opúsculos filosóficos, políticos, morales, ascéticos, humanísticos e históricos, toda una enciclopedia, un librito, como diría alguien por ahí,
un librito Francisco de Quevedo. Está constituida, fíjense ustedes, este señor escribió y se conocen 875 poemas, ni más ni menos, ¿sí? De todos los géneros: poesía satírico-burlesca, poesía amorosa, moral e inmoral, una parodia de la poesía heroica, y bueno, hasta fue Pérez Reverte, uno de mis escritores de novela ligera favoritos, lo ha usado como personaje en las aventuras del Capitán Alatriste, y en otras obras del mismo Capitán Alatriste. Ahí está, aparece Miguel Ángel de Quevedo. Y nos dice Francisco de Quevedo, nos dice: hay libros cortos que, para entenderlos como se merecen, se necesita una vida muy larga. Francisco de Quevedo. Tomamos nuestro separador, lo colocamos, y te recuerdo que es un gusto haber compartido contigo este tiempo y este espacio. Te deseo la mejor de las noches. Te invito a que nos veamos de nuevo el próximo miércoles, donde va a estar el doctor Jorge Pesqueira, el miércoles de felicidad. Va a estar el doctor Raúl Martín Cabañas, quien junto con la doctora Nancy O'Connor escribió un libro, Calidad de Vida y Calidad de Muerte, que vamos a alcanzar a comentar el próximo miércoles y el viernes, y vamos a dedicarle algunos programas. Va a estar de nuevo el maestro Aragón, ¿sí? Va a estar Jorge Portillo, y el viernes va a estar la cantante, vamos a charlar con ella, Yasmín de los Reyes, y al autor Marco Antonio Villa. Es lo que tenemos para ustedes. Te deseamos la mejor de las noches, la mejor de las vidas, y que esta vida ya sea una vida femenina, fundamentalmente. Te dejamos con este himno de guerra. Un oasis en el desierto de la radio sonorense. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y los esperamos en punto de las 7 de la tarde. Mientras tanto, vuelan en hojas de papel.